nuevo día aquí en Marruecos, en Agadir. Nos acabamos de levantar hace poco, a las 8:30. Estamos preparados, un poquito más de las 9. Estamos aquí en el hotel, vamos a ir a desayunar. Hoy ya el día está bastante más caluroso, ya estoy en pantalón corto y no noto frío, hay como 18 grados ya. Hoy va a ser calor de verano, eso es lo bueno. El plan de hoy es: vamos a desayunar, que lo tenemos incluido aquí en el buffet. Después vamos a coger el autobús hacia Tagasut, el pueblo surfero. El desayuno buffet. Vamos a entrar. Hay una máquina de café, croissant, panes. Son las 10:15, acabamos de hacer el check-out, de salir del hotel. Me ha cuadrado perfecto la ropa de hoy, ropa de verano, y mira, ya hace calor, así que perfecto. Ahora vamos hasta la parada de autobús, a ver, cogemos el transporte público para ir a Tagasut. Tenemos que caminar en esa dirección. Lo que vemos aquí, que el transporte público está bien desarrollado, los buses son modernos, hay como paradas así, te pone cuando pasa el siguiente bus, y es un carril expresamente para los autobuses. Estamos llegando aquí en la estación de autobuses, donde se supone que parte el bus hacia Tagasut. Vamos a ver si tenemos que esperar mucho, que hoy es sábado, no sé qué frecuencia tienen. Bastante bien la estación, tienen paradas con las líneas bien explicadas, los horarios. Y me dijeron que Tagasut es aquí a la derecha, que se supone que es la línea 33 o 32, vamos a ver. Pero me parece bastante bien organizado el transporte público aquí en Marruecos. Ya lo encontré, es esa parada de aquí, la línea 33. Por fin, después de 50 minutos de trayecto, fue un poco caótico porque estaba petado el bus. Pero bueno, hemos llegado. Hay un poquito de niebla, pero el día está muy bueno, se está disipando. Se ve mucha vida aquí en el pueblo. Aquí es donde nos ha dejado el bus. Hay puestos callejeros, vemos bastantes. El pueblo es por ahí. Vamos a ir a explorar un poquito. Se ve ya el ambiente muy surfero. No hay nada más que tiendas de surf, muchos turistas. Aquí es la placita de surf. En esta calle hay bastante restaurancito, que hay muy típico. Y por lo que veo a primera vista es bastante económico comer aquí, ¿eh? Las tagines. Aquí te alquilan las tablas de surf. Es el verdadero paraíso del surfero aquí. Y todavía nos falta por ver el mar. Tablas, tablas y tablas. Venden también muchas artesanías. Por aquí ya tenemos el primer acceso al mar. Vamos a ir a verlo. Pues si vemos, porque es un pueblo surfero, la playa se ve que es más que nada para surf y no para bañarse. También por lo que veo es un pueblo pescadero. Hay muchos pescaditos. Hay como un mercado y te venden el pescadito fresco. Y ahí están las barcas. Por lo que veo ahí está lleno de restaurantes, bares. Me está gustando ese pueblito, ¿eh? Es otro rollo, no tiene nada que ver con Agadir. Es mucho más típico y el ambiente muy bohemio me encanta. Muchos bares típicos, ahí te venden café frente al mar. Y aquí hay un paseíto. Y aquí justo frente al mar un montón de puestecitos de artesanías. Hay más bares. Aquí en este lugar hay un montón de bares con la vista al mar. Nos vamos a tomar algo, me apetece un té típico y un zumito. Todas las terrazas están llenas de gente. Por lo que veo, los precios son muy económicos. Por aquí sigue el paseíto. Más escuelas de surf. La verdad que un alojamiento aquí tiene que ser una pasada, ¿eh? Está dando ganas de volver aquí a Marruecos y quedarme a dormir aquí. La verdad que Agadir está muy bien, es la ciudad, es grande, hay que verlo. Pero esto a mí me encanta mucho más. Aquí se respira un ambiente especial. Me he venido a este bar frente al mar. Aquí vemos los precios bastante económicos, ¿eh? Zumito naranja 25, que es como 2,50 €. Un té, me voy a pedir un té, son 15, 1,50 €. Las comiditas, vi que tienen aquí tajín también de pollo, 5 €. Cuscús 6 €, bastante bien. Un zumito natural de naranja y un tecito de menta por aquí, muy tradicional. Seguimos la ruta, muy típico por aquí. Tiendita que vende cosas de surf, gorras. Otro barcito bastante cool, con la vista a la bahía. Allá al final hay un montón de gente surfeando, más que en la playa principal del pueblo. Vamos a seguir recorriendo aquí. Mira, aquí comer o tomarte algo frente al mar es muy bonito, ¿no?
Por aquí hay unos cuantos más, otra terraza aquí, aquí, ahí. Está realmente full de terraza. La verdad que han aprovechado muy bien el pueblito para el turismo y me encanta. Este sitio tiene la terracita aquí y tiene la que está frente al mar, justo aquí. Ahora vamos a seguir caminando, bajando por aquí, a ver qué nos encontramos por este lado. Explorando el pueblito. Bastantes rocas. Un buen sitio para coger tu toalla, ponerte tranquilito frente al mar, tomar sol. Y por este lado vemos hay otra playita pequeña, está más tranquilo para ponerte frente al mar, más rocas. Y ahí sigue, bueno, sigue el pueblito. Ahí parece que son como más casas y tipo apartamentito quizá turístico. O no lo sé si la gente vive ahí también porque tiene su antena. Aquí tenemos una pequeñita playa así como de arena. Hay gente ahí bañándose. El agua tiene que estar muy fresquita, porque yo había visto que estaba a 15 grados, algo así. Tagasud es un pueblo pesquero y surfero de la costa sur de Marruecos. Se ha hecho famoso los últimos años porque está considerado como la capital del surf de aquí de Marruecos. Por eso tiene ese ambiente muy bohemio. Tiene ahora mucho turismo. También es famoso para hacer aceite de argán. Ahora hay un proyecto por parte del gobierno de Marruecos de desarrollar toda esta zona. En el aspecto turístico se llama Tagasud Bay. Toda la costa alrededor aquí de Tagasud se están desarrollando hoteles, resort, apartamentos para el turismo. La verdad que como pueden ver las playas son inmensas, bonitas, agua bastante claritas y para el surf es perfecto. Un camello tranquilito en la playa descansando. Ahora vamos a caminar por ahí, explorar esa parte del pueblo e ir a ver la playa donde hay más surfero ahí al otro lado. Seguimos la ruta, hay más y más bares, más restaurantes. Está realmente lleno. Hacia la playa, ese barcito así en la playa mismo está muy bien situado. Y ahí llegamos a un sitio, nos dije una placita. Pues sí, también hay otro bar aquí. Ese camino nos va a llevar a la otra playa. Y aquí está la playa principal de los surferos, enorme. Me encuentro aquí en lo que podríamos llamar la meca del surf aquí en Marruecos, la playa principal de los surferos de Tagasud. Hay miles de surferos aquí detrás mío. Se ve que hay olas buenas. Volvemos aquí dentro del pueblo, más escuela, alquileres de tablas, de todo. Ambientito bohemio, y creo que por aquí volvemos a la plaza del pueblo. Un sitio donde hacen tajín. Una carnicería callejera. Estamos de vuelta a la plaza principal con los puestos callejeros donde nos dejó el autobús, y ahí está la mezquita detrás. Vamos a cruzar la carretera aquí porque sigue el pueblo por ahí. Más restaurantes. Podemos decir que habremos explorado el pueblo enterrito. Sigue subiendo. Hay algunas tiendas, es más tranquilito por ese lado. Hay peluquería, barbershop. Por aquí habrá muchos alojamientos así tipo para la gente que viene a surfear, hostales y de todo. No vamos a subir más porque por allá creo que ya son viviendas, no hay nada más. Vamos a ir a bajar de nuevo hacia la playa. Es el camino, la plaza está ahí abajo. Estamos en la calle principal, hay todo tipo de negocios y ahí enfrente hay más restaurantes, hoteles. Con la playita ahí. Estoy almorzando aquí cerca de la plaza principal del pueblo un couscous bastante bien. Couscous mixto con zumito naranja en este sitio. Damos el último paseo aquí antes de regresar a Agadir, que vamos a coger el bus sobre las 3:30. Área alta, hay bastante oleaje, gente surfeando. Voy a buscar un sitio para tomar un té para la digestión antes de irnos. Está al lado aquí tomando el tecito y hay un montón de olas viendo los surfistas ahí. Está súper chulo. El tecito frente al mar. Se ha levantado las olas ahora, hay un montón. Con la marea alta, mucha gente en la playa. Estamos de vuelta en el centro de Agadir. La verdad que la vuelta fue mucho mejor que la ida. Pude sentarme, no estaba petado el bus. Y ahora vamos a dar una última vuelta aquí en el centro. Aquí es la zona donde están las discotecas, los shows. Ahí había un hotel, en un dinner show donde fue un amigo mío hace 2 semanas, que es espectacular por lo visto. Y bajando el callejoncito llegamos a la última avenida o calle que hay.
antes de la playa. Ayer no lo había visto, pero hacen paseo en caballos ahí. Qué gracioso, la torre de telecomunicaciones la disfrazaron de palmera. Muy cool. Este acceso es el donde está el símbolo I love Agadir. Vamos a ir otra vez. Igualito que ayer, pero hoy la verdad que parece otra estación. Ayer era primavera y hoy es verano total. Hoy hay bastante gente en la playa, lógicamente con ese calorcito. Algunos se atreven a darse un bañito. Y creo que al final ahí se ve como algo de calima, porque realmente en Canarias hay una entrada de calima hoy. Tú mire el mapa y realmente Agadir se salva por poco. Un poco más al sur de Agadir sale la calima hacia Canarias. Aquí, como pueden ver, nada, el cielo está despejado, azul. Entonces he evitado la calima porque aquí hace calor, pero hoy en Canarias también hace calor, pero con calima. Por esta zona de la playa están haciendo surf también. Hay bastante gente ahí en el agua y hay bastante oleaje. Parecido a Takasur, quizá todavía un poquito más de oleaje, pero no está mal aquí, oye. Hay olitas. Para el que quiera aprender surf, es un poco como en Playa de las Américas, ahí en Tenerife. Veo que hoy en las torres están los socorristas. Creo que ayer no estaban. Es verdad que ayer hacía frío y nadie estaba en la playa. Entonces no sé si es que se adaptan al clima y si ven que hace calor y viene la gente en la playa, trabajan, porque ayer no creo que estuviese, no estoy seguro. Recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis y la verdad que a mí me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo vídeo, a poder crecer y poder hacerles disfrutar de esos maravillosos sitios, esos viajes a través del mundo. Esta vez no hemos podido buscar sitios para bailar, porque la verdad que lo he buscado en internet. Hay algunas clases de salsa, hay algo de baile, pero no había ningún social. Así que nos hemos quedado sin bailar. Pues sí, hay lugares del mundo donde es más difícil, porque la verdad que en la mayoría de los sitios he podido bailar. Bastante gente por esa zona de la playa, que es como el sitio de surf. Hora de refrescarse con ese calorcito, una cervecita. He encontrado una de 50. No te engañan, porque ayer decían que era de 50, era de 40 a 45 dirham, que son 4.50. Es de lo más económico que se puede encontrar aquí en Agadir. Encontré como un mini centro comercial. Es al lado de un hotel cerca de la playa. No hay muchas cosas, bastante antiguado, muchas cosas cerradas. Disfrutando aquí de los últimos rayitos de sol del día de hoy de aquí de Agadir, antes de regresarnos esta noche a Tenerife. Tenemos el vuelo muy tarde, a las 22:50, casi las 11 de la noche, y es casi la puesta del sol. Precioso, se ve ahí el final como baja la niebla ya, es impresionante. Última cervecita aquí en Marruecos. Vemos a la gente rompiendo el ayuno ya, se pone el sol y van a poder comer. Están preparaditos con la comida, es gracioso porque están esperando a que se ponga el sol, miran la hora y ya pueden comer. Se nos acaba el viaje, estamos en el aeropuerto de Agadir y lo raro aquí es la primera vez que cojo con Ryanair un vuelo que tengo que imprimir la tarjeta de embarque física, porque el check-in online lo tienes que hacer y te pone no te da tarjeta de embarque, hay que pasar por el mostrador y te dan una física, porque aquí se ve que solo funciona así a lo antiguo.